Hola mi gente bonita de Facebook y a los que me están viendo. Hoy quiero traerles, verdad, lo que es mi testimonio. Yo a este testimonio le puse el nombre Está quieto y reconocer que yo soy Dios, porque ese fue el primer versículo que me impactó en medio de mi proceso. Pero bueno, quiero, ¿verdad?, dejarles saber el por qué es que yo llevo la palabra en Facebook, el por qué es que yo soy tan tan dedicado cuando hago lo de Dios, y por qué lo hago. Este proceso, ¿verdad?, comenzó en el 2003, donde yo recibí una oportunidad de trabajar con la Agencia Autoridad de Carreteras en Puerto Rico de forma permanente. Me enviaron a un pueblo que queda a 2 horas del pueblo donde yo vivo. El pueblo se llama Toa Baja. Yo soy del área de Guánica, o sea, Toa Baja está en el norte, Guánica está en el sur. A todo esto ya prácticamente yo había arreglado unas cosas que yo había hecho con mi familia y para ese momento pues todo estaba bastante bien. Cuando yo me mudo a Toda Baja, pues yo trato de llevarme a mi familia para allá, ya que pues era muy lejos. Pero pues entendiendo, ¿verdad?, que la familia de parte de madre de mis hijos son bien apegados, ellos pues tomaron la decisión de quedarse en Guánica. Entonces yo lo que hacía era vivía una semana, estaba toda la semana en Toa Baja y los fines de semana pues bajaba con la familia a Guánica. Este, es irónico, pues cuando yo llego aquí el chofer que me asignan es un pastor. En este momento pues yo soy católico, en ese momento yo era católico y el pastor, desde que yo comencé desde el primer día, siempre me decía: Samuel, busca de Dios, Samuel, busca los caminos del Señor. Yo siempre le contesté: sí, sí, yo busco de Dios, pero yo lo busco a mi manera, porque yo entendía que esa era la forma, lo cual estaba bien errónea. Este, y a todo esto, pues, mientras pasó el tiempo, comienzo a aceptar la tentación. No voy a decir caer, porque uno cae si uno quiere, sino aceptar la tentación. Y todos los errores que yo había arreglado con mi familia, pues en este punto comienzo a hacer esos errores, como por ejemplo serle infiel a la mamá de mis hijos, lo cual ese era el error que yo había arreglado y volví otra vez a cometerlo. Y decidí irme por el camino incorrecto. A pesar de todo, Fernán siempre, no pasaba un día que Fernán siempre me decía: busca de Dios, yo voy a orar por ti, busca de Dios, yo voy a orar por ti. Y yo siempre le contestaba lo mismo, con mucho respeto. Eso sí, yo nunca dejé que él, nunca interrumpí cuando él hablaba de Dios. Al contrario, lo escuchaba. Pero yo solamente siempre pensaba: yo lo voy a hacer a mi manera. So, pasaron 2 años o 3 años, algo así fue, y consigo un transfer para un pueblo que se llama Juanadía. En este pueblo pues ya queda 45 minutos de Guánica. Este pueblo queda en el sur de la isla. Yo vivo bueno, mi casa está en el suroeste. Pero pues la ironía también fue que desde que llego ahí, este pastor también comienza a, él se llama Isael, el primero se llama Fernando. Pues Isael comienza a hacer lo mismo. En este caso, pues ya Isael fue un poquito más allá, porque él sí, inclusive cuando me decía busca de Dios, me decía: te voy a, porque la palabra dice. Ahí fue donde yo empecé a reconocer que cuando uno habla, uno tiene que hablar por la palabra. Pero también le decía lo mismo. Le decía: no, Isael, yo, yo busco de Dios a mi manera. Yo busco de Dios a mi manera. Yo busco de Dios a mi manera. Pero él seguía, ¿sabes? Él seguía, él no paraba de decirme eso.
Durante casi 4 años que él estuvo ahí, yo un día le dije, Isael, yo quiero conocer de Dios. Yo quiero conocer de Dios, y cuando yo le dije eso si no me equivoco, creo que fue en el 2008, como a finales de noviembre del 2008. Este, eh, sí, como 2008, 2009, algo así fue. Yo le dije, yo quiero conocer de Dios. Y ahí comencé. Entonces ya pues cuando llegó diciembre, nosotros pues recibíamos un bono de Navidad, y yo siempre llevaba a mi familia a, a comprar hacer las compras de Navidad. Y me acuerdo como ahora que a principios de diciembre de ese año, vuelvo y repito, creo que fue 2008, algo así, eh, la mamá de mis nenes me hizo una pregunta, me dijo, si yo vuelvo contigo, las cosas tienen que ser a mi manera. Y como pues ya yo estaba en ese plan de seguir al Señor, porque ya en ese punto, yo había un punto donde yo me había ido de la casa, ya yo estaba viviendo solo. Y cuando ella me dice esto, yo le dije, sí, yo no tengo ningún problema, lo hacemos a tu manera. Y al otro día nos reunimos en la casa, mis hijos, la mamá de mis hijos, estuvimos ahí reunidos. Entonces, pues ya yo pensando, ¿verdad? Ya, ok, ya yo estoy buscando de Dios, ya yo comencé a buscar de Dios, que todo iba a estar bien. Pero surgió una situación entre mi hijo segundo y yo, donde yo prácticamente peleé con él. Ese día, pues, todos se fueron de la casa. Esa fue la última vez que mi familia completa se reunió por esa situación. Pasaron varios días y un 15 de diciembre, eso fue ya un 15 de diciembre, pues yo comienzo a buscar a la mamá de mis nenes, y pues ya ahí me di cuenta de que se había acabado todo, porque ella decidió tomar su camino, lo cual yo pues lo entiendo. Y ahí comenzó lo que yo entiendo fue el proceso del divorcio. Eh, Esta yo le llamo la primera fase, porque ahí fue donde, desde que cometí ese error con mi hijo en adelante, pues entiendo que es la primera fase de mi proceso. Yo caí en hospitales psiquiátricos por depresión, me fui de Puerto Rico, vine a Texas, estuve como un mes y pico. Después volví, pensando, pues como no entendía lo que a veces Dios me hablaba, pues yo pensaba que todo era literal. Eh, Antes el proceso que yo tenía aquí en Texas, antes de terminarlo, pues decidí volver a Puerto Rico. Eh, Vuelvo y caigo en un hospital psiquiátrico, el cual en esa segunda vez yo entiendo que Dios me necesitaba ahí, porque a la larga yo le pude llevar palabra a los que estaban ahí. Este, Después de todo eso, ¿cómo se dice? Llegó un punto donde prácticamente me enfermo, caigo en cama por la condición que me dio, que es esclerosis múltiple. Caigo en cama, no pude caminar, estuve un promedio de casi 1 año y medio o 2 años sin poder caminar. Este, Y, ¿cómo se dice? En esta parte, ahí fue donde pues culminó mi matrimonio, un matrimonio de 22 años. Yo entiendo que en esa primera fase fue duro, porque yo le decía a Dios siempre, Señor, pero si yo decidí buscar de ti sin entender que cuando Él me llamó, yo no lo acepté. Yo lo quise hacer el día que yo lo quise aceptar, no cuando Dios me estaba llamando. Y todo, aunque tú busques de Dios, lo malo que tú hayas hecho tiene consecuencias. Independientemente tú decidas buscar de Dios, siempre van a haber consecuencias de los actos que uno haga. Y pues para ese momento, pues ahí terminó entonces ese matrimonio que tuve por 22 años.
En medio de mi enfermedad, ¿verdad? Que ya esto es lo que yo le llamo la segunda etapa. En medio de mi enfermedad, pues yo tuve la oportunidad de empezar a reunir jóvenes en mi casa, de llevarle la palabra, de inclusive llegar a un punto donde teníamos una iglesia en mi casa. Lo cual para mí era bien grande porque yo decía, Señor, está bien, yo sé que yo pagué las consecuencias de lo que yo hice, ahora tú me estás dando la bendición de poder llevarle la palabra a estos jóvenes. A mí siempre me ha gustado trabajar con jóvenes. Y para la gloria de Dios, pues en medio de esa oportunidad, llegamos a tener un grupo hasta de casi 30 jóvenes, donde también en este proceso de mi enfermedad, mi hijo se convierte, con el cual tuve el percance a principio, ¿verdad? Y él se convierte, y en mi enfermedad quien estuvo conmigo fue él y mi mamá, donde siempre estuvieron ahí. Inclusive él, pues también empezó a llevarle palabra a los jóvenes. Cuando se abrió la iglesia en mi casa, tuve muchas circunstancias porque mucha gente no quería que se diera, inclusive llegó un punto en que en un momento me fueron a buscar arrestado, estando enfermo. So, eh, pero Dios es tan grande que ese mismo día Él ni permitió que yo tocara una celda, al contrario. Ese mismo día me devolvieron a mi casa, volví a mi casa, todo pues fue por una persona judía que vivía en el frente de mi casa, que ellos pues no querían de ninguna manera que se dieran los cultos ahí. Pero Dios es grande, Dios es grande. Y por ahí seguimos haciendo los cultos y yo pues estaba en silla de ruedas, así, a veces me sentía como que, ay Señor, pero por favor, ayúdame, qué sé yo. Pero siempre confiaba en que todo iba a estar bien. Me acuerdo como ahora que esto pues yo se lo llevo a muchas personas cuando yo hablo y me preguntan, o yo sé de alguien que está pasando por una circunstancia, yo siempre le llevo esta parte de mi testimonio, que en un culto que se hizo en mi casa fue un predicador, y ese predicador, cuando llegó al punto de que iba a orar por las personas, me señala y me dice, yo no voy a orar por ti. Y de repente él dice, ese, y él señala, dice, ese es el que va a orar por ti. Cuando la gente mira a quién él está señalando, era mi hijo, él no sabía que él era mi hijo. Y yo comienzo a llorar porque él viene ante mí, me agarra las manos, comenzamos a orar. Pero llegó un punto en que ya yo no sentía las manos de mis hijos, de mi hijo, yo sentía las manos de otra persona. Y yo siempre digo que ese era Jesús, porque en ese momento que él dijo, y en el nombre de Jesucristo tú te levantas y caminas, yo me levanté de la silla de ruedas y comencé a caminar. Poco a poco fue, no fue que empecé a correr ni pero poco a poco fue y comencé a caminar. Desde ese día yo no he tocado una silla de ruedas. Ahí pues comencé usando un andador, caminaba. Pasaron como 1 o 2 meses, fuimos entonces a una vigilia que se dio creo, si no me equivoco, creo fue en el pueblo de Añasco, si no me equivoco. Y había una vigilia y el predicador que estaba hizo lo mismo. Cuando me vio en el andador, él me dice, ¿sabes? Dios me está diciendo que yo no soy el que voy a orar por ti. Mi hijo estaba a 3 líneas atrás que yo, donde él tampoco sabía que era mi hijo. Y cuando el predicador vuelve y dice, y quien va a orar por ti va a ser ese muchacho. Y vuelven y señalan a mi hijo. Yo rompo a llorar, él vuelve a orar por mí. Y ese día solté el andador. Empecé a caminar con un bastón. Y así fue ese proceso. Ya llegó el punto en que me acuerdo como ahora cuando estaba caminando en el bastón, que yo decidí vestirme, porque yo siempre iba a los cultos pues en pijama, porque pues se me hacía difícil prepararme y qué sé yo, y como estaba en la silla y qué sé yo, se me hacía difícil. Pero ese día
yo decidí, después que pasó eso, me di un baño, me puse la mejor ropa que tenía y fui al culto y me paré en la puerta, y cuando me paré en la puerta mucha gente entró y como que no reconoció que yo estaba parado en la puerta porque siempre me veía en una silla de ruedas. Y por ahí pues empezó ese tiempo glorioso como lo llamo yo, porque la iglesia fue creciendo, fue yendo más gente, llegó un punto en que empezamos a buscar un local solamente para dejarlo para la iglesia, pero vuelve y cae la desgracia. Por eso que yo llamo esto la segunda fase, porque cae la desgracia, donde nos enteramos que las pastoras que estaban llevando los cultos, pues lamentablemente tenían una relación homosexual, eran lesbianas. Yo me vi en la tarea de sentarme, orar, pedirle a Dios que me diera fortaleza, a ver cómo iba a hacer esto. Pero Dios me puso en el corazón que cuando hay pecado escondido, Él no está presente. A pesar de que todos somos pecadores, pero pues estamos hablando de algo que son dos personas que están predicando que eso está mal, pero lo están practicando, lo están haciendo a la luz. Yo no lo juzgo, al contrario. Cuando le pedí a Dios la sabiduría para saber cómo hacerlo, yo inclusive me acerqué a la que estaba encargada de la iglesia, que pues lamentablemente ella también escondió la situación, pero yo me acerqué a ella y yo le dije a esta persona, hay que sentarnos todos a hablar y hay que ver cómo vamos a bregar con esta situación, porque ellas no pueden seguir predicando así. No era que se fueran de la iglesia, al contrario, solamente que no podían seguir predicando así porque eso pues no era correcto. Y lamentablemente en ese momento la iglesia se rompió, se dividió, muchos jóvenes pues estaban de parte de las pastoras, otros jóvenes decidieron ya no ir más. Nosotros seguimos orando y seguimos teniendo unos pequeños cultos con 2 o 3 personas nada más, no nos quisieron volver. Pero yo tenía que obedecer a Dios antes de hacer de cometer otro error, como dije. Y pues, al fin y al cabo, esa iglesia se rompió por completo. Yo conseguí otra iglesia en mi pueblo, en Guánica, donde pues comencé a ir, pero lamentablemente también llegó un punto donde ese pastor tenía a su hijo trepado en el altar, también llevando alabanza, inclusive a veces hablaba mensajes, pero pues lamentablemente también era homosexual. Pues yo tuve que sentarme con el pastor porque ya yo estaba viendo que mucha gente estaba yendo de la iglesia. Y yo tuve que sentarme con el pastor y decirle, bueno, pastor, ya yo pasé por una situación así. Yo entiendo que no es justo que si usted sabe que su hijo homosexual lo tenga participando en lo que ellos llamaban ministerio. El ministerio solamente son 5, pero en lo que ellos llamaban ministerio, porque lamentablemente sí todos tenemos pecado, y yo las veces que he tenido la oportunidad de dar palabra en una iglesia, yo nunca me paro en el altar, porque no me siento apto para pararme en lo que nosotros es un símbolo de santidad, pararse en ese altar. Y yo pues respeto en eso. Mejor doy el servicio en el piso normal que trepándome en el altar. El pastor pues parece que no lo tomó muy bien, pero se arregló porque ya pues el hijo no lo tenía ya en el altar.
Y pues continuamos en esa iglesia, íbamos a la iglesia y todo bien. En un momento Dios pone en el corazón, me pone en el corazón que yo tenía que volver a Texas, porque acá era donde yo iba a terminar ese, o por lo menos yo pensaba que iba a terminar esa preparación, por decirlo así. Oré, se me confirmó, de repente surge una oportunidad porque una prima de una prima mía abrió una iglesia aquí en Rolette, en Texas, en Dallas, y ella necesitaba ayuda. Pues yo voy a donde mi pastor, le pido la bendición para poder viajar acá a Texas. Y él pues me dice que no, que yo no estaba preparado para eso. Yo entiendo que, que quizás no estaba preparado, pero la bendición tú no se la negas. A todo esto, pues, yo decido, me voy, vengo para Texas, dejé todo en Puerto Rico, vengo para Texas. Y ahí vuelvo y cometo todo. Vengo, me caso con una amiga de muchos años, pensando que la iba a ayudar. Y pues terminó que ella me traicionó. Inclusive llegó al punto de que después que ya había llegado a la iglesia, ya estaban las cosas corriendo bien, estaba preparándome, hizo un chisme en la iglesia y me sacaron de la iglesia. Y yo pues le decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo estoy aquí, o sea, yo sigo luchando para poder hacer el bien, pero ¿qué pasa? Los pastores no me dieron la pastora no me dio ninguna razón, solamente me dijeron que ella había dicho algo y que mientras ella estuviera ahí yo no podía ir. Pues está bien. Un jueves, ya un domingo encontré la iglesia donde hoy sirvo. Una iglesia en Garland donde hoy sirvo. Siempre le estaré agradecido al pastor. Él me ayuda mucho con los mensajes que yo a veces le llevo a ustedes por Facebook o por YouTube o por donde los envíe. Siempre me ayuda y siempre envía algo para ayudarme cuando no tengo un texto en ese momento. Él siempre me envía algo y hasta el día de hoy él siempre ha estado ahí conmigo. Y entiendo que en el tiempo que he estado aquí en Texas ha pasado miles y miles de situaciones, porque sí he pasado miles y miles de situaciones, pero siempre Dios ha estado ahí. Terminé divorciándome de esa amiga. Mi vida pues sigue, ¿verdad? Esperando en el Señor a ver qué Él tiene para mí. Sí cometo errores, porque sí cometo errores, pero entiendo que Dios tiene un trabajo para mí. Quizás no lo estoy haciendo dentro de una iglesia, pero tengo la oportunidad de hacerlo de esta manera. Para los que no me conocen o los que me están conociendo ahora, yo soy Samuel Arroyo Padilla. No seguía al Señor hace 8 años atrás y hoy día recibo a Dios. Siempre voy a agradecer a mi prima Lourdes y Martita, que fueron las que moldearon ese camino para que yo buscara del Señor, leyera la Biblia, a Fernando, a Isael, que nunca se rindieron al estar diciéndome, Señor, Samuel, busca de Dios, sus oraciones siempre estuvieron ahí. Siempre le voy a agradecer a mi hijo Jorge y a mi mamá, que mientras mi enfermedad y hasta el día de hoy siguen ahí. Mi hijo, a pesar de que a veces me molesta, pero mi hijo no se rinde en decirme, papi, tú tienes que mejorar, tú tienes que hacer esto. Inclusive a veces parece hasta papá mío, pero yo se lo agradezco
se lo agradezco porque esas cosas ponen a uno a pensar y uno sigue mejorando. Mi mamá siempre ha estado ahí, ella nunca ha dejado de estar ahí, lo cual siempre voy a estar agradecido de ella. Y yo con este testimonio, yo sé que hay testimonios que son más fuertes, de personas que han pasado por cosas peores, pero cada cual, ¿verdad? Yo siempre he dicho que cada cual, el proceso de cada cual es diferente, el proceso de cada cual es fuerte, no es más fuerte que el proceso del otro, porque quien lo está pasando es uno mismo. Pero por esto yo quiero decirles que miren, mientras más situaciones uno tenga en la vida, mientras más problemas uno tenga en la vida, uno tiene que agarrarse de Dios. Si yo no me hubiese agarrado de Dios, yo no estaría aquí. Si yo no me hubiese agarrado de Dios, yo no hubiese cambiado. Si yo no me hubiese agarrado de Dios, yo no sería el hombre que soy ahora, sería el hombre que era antes. Lo cual me ha sorprendido en muchas ocasiones, créanme, porque yo era de los que explotaba así, y era de los que tiraba el puño primero y después preguntaba. Y he estado en unas situaciones que después yo me pongo a pensar y yo digo, Señor, tú eres grande, porque tú eres grande, de verdad, tú eres grande. Pero lo que quiero decirle es, siempre manténganse en ese camino y cuando tengan un problema, no tengan miedo en arrodillarse y decirle, Señor, está conmigo, este es el problema, ayúdame, porque Él te va a dar la fortaleza. Solamente piensen en eso y siempre esperen, porque por eso le puse el tema, está quieto y reconoce que yo soy Dios, porque Dios desde un principio me dijo, estate quieto, que yo me voy a encargar de lo tuyo. Pero eso es como cuando tu mamá se va a cocinar, entonces tú vienes y entras y quieres meterle el sazón cuando quien está cocinando es ella. En el caso mío, yo quería meter la cuchara en lo que Dios estaba haciendo con mi vida. Y lamentablemente, eso fue lo que me quitó muchas cosas que yo pude haber logrado por querer estar metiendo la cuchara en lo que Dios está haciendo conmigo. Y desde un principio debí haber estado quieto. Pero ya por fin entiendo el significado de ese versículo. Nunca, si buscan de Dios, nunca se quite. Por más fuerte que venga la tormenta, Dios siempre va a estar ahí y Dios siempre va a hacer su voluntad en nuestras vidas. Que Dios los bendiga, ya saben quién soy, espero que puedan seguir viendo los videos y quería dejarle esto porque quería que supieran de dónde es que yo vengo. ¿Ok? Los amo, Dios me los bendiga a todos y gracias por la oportunidad que me han dado en llevarle los mensajes.